Buenas noches, aquí nos encontramos para el programa OVNIS y algo más. Estamos junto a Darío Silva, compañero del grupo del programa, y nos encontramos con Henry Haza, pionero de los grupos de contacto aquí en el Uruguay, que nos va a contar cómo comenzó todo, esta maravillosa experiencia de contacto que transformó la vida de muchísimas personas aquí y sigue transformando la vida de personas en el Uruguay. Buenas noches, Henry. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Sí. Es fantástico estar con ustedes, que son parte de los continuadores de lo que con mi familia empezamos nosotros, ¿no? Comenzamos algo muy especial, aún sin creer en el contacto extraterrestre. O sea, siempre pensamos que era una especie de fantasía cuando la gente conocida hablaba sobre este tema. Para mí era tremendo pensar de que podía existir vida fuera de la Tierra. O sea, por supuesto que de alguna manera todos pensamos vida solamente acá en el planeta nuestro. Debe haber planetas como nosotros, cientos, miles. Eso siempre lo pensé, pero que pudiera haber un contacto extraterrestre me parecía una locura. Henry, compartirnos un poco esa primera experiencia que tuviste, que fue la gran motivadora que te llevó a ese gran impulso de poder difundir todo este mensaje. Bueno, el asunto empezó con mi hijo mayor, con Hugo, que un día le dijo a mi señora, a Salomé, mirá mamá, sabés que la vida extraterrestre existe. Porque él tenía la intuición, él había recibido un mensaje telepático de una persona amiga que lo habían estructurado juntas. Y sintió una cosa interna que nunca en su vida había sentido. Sintió que interiormente algo le decía, algo le hablaba. Por supuesto que en ese momento era muy difícil de poder contestarse a uno mismo, cosa que nos pasa a los que estamos en el contacto, que muchas veces tenemos un diálogo con nosotros mismos, pero es realmente un diálogo con algo que estamos sintiendo interiormente, que no sabemos si es nuestro o es de afuera. Pero mi hijo siente todo eso y le dice a la madre que realmente existe el contacto extraterrestre y existe la vida extraterrestre. Y mi señora se pone a llorar, Salomé se pone a llorar. Hugo, ¿qué edad tenían? No teníamos nada. La edad de Hugo. En la edad de Hugo, y en el año 86, Huguito tendría unos 25 años. O sea, él recién estaba casado y nos había dado el primer nieto. Cuando mi señora cree realmente lo que le dice el hijo, se pone a llorar emocionada. Porque ella también ya estaba percibiendo cosas. Ella ya se había puesto a escribir, cosas que nunca lo había hecho en su vida. Cosas increíbles, de una capacidad intelectual a la cual no estamos acostumbrados. Y esas cosas que recibía era, de alguna manera, empezaba a teorizar en nosotros, a darnos una información que no nos dábamos cuenta que nos estaban enseñando algo. Cuando se entera mi suegro, el abuelo, o sea, el papá de Salomé, el abuelo de Hugo, y mi cuñado, los tres empiezan a hacer una serie de reuniones en el cual a mí no me dejan entrar. O sea, cuando en mi casa, yo tengo que aclarar, yo saqué en un premio una casa.
que está en la Rambla, en Shangri-La. A los 3 meses de sacar ese premio de la casa y yo mudarme ahí, a los 3 meses se me presenta una nave frente a mi casa. O sea, la casa está frente a la Rambla y frente a la playa. Y de la playa empieza a venir una luz imponente, ¿no?, que se para frente a mí, y mi nuera, hacía 5 días había tenido mi primer nieto. El 14 de marzo de 1986 nacía mi primer nieto. Y eso era el 19 de marzo de 1986. Y dentro de la casa había una reunión que hablaban sobre el tema extraterrestre, en el cual yo me había ido porque no creía en nada de lo que decían. Me había ido para afuera junto con mi nuera, que mi nuera tampoco creía. Entonces nos fuimos para afuera ofendidos, lastimados, con bronca, diciendo esto es un circo y la gente que había venido son unos payasos por las cosas que decían. Entonces mi nuera ya se había ido para afuera y después me fui yo y estábamos los dos sentados, ella en un murito que de espalda a la playa y yo ahí parado diciéndole vamos a terminarla. Y vos tratás de decirle a Huguito de que vamos a terminar esto porque es una locura. En eso que estamos diciendo nosotros, esto es una payasada. Los que vinieron son unos payasos. Empieza a venir una luz desde el mar, desde la playa, cada vez más grande, y se para frente a casa, así, en la acera de enfrente de tu casa. Y yo siento una cosa brutal, así que me golpea en el cuerpo, y siento una vergüenza tremenda. No sentí ni emoción, ni miedo, ni sorpresa. No, sentí una vergüenza tremenda. Es como si algo me hubiera tocado interiormente, y me daba cuenta, y yo le dije a mi nuera, mirá para atrás y fíjate si los payasos están allá adentro o estamos acá afuera. O sea, yo me sentí el payaso. Y desde ese momento, bueno, mi nuera se da vuelta y dice, ay, ¿qué es eso? Entonces aquello era un festival de luces y de colores que cambiaba constantemente de forma y de color. Pero realmente de un tamaño grande, ¿no? Además cambiaba de color y de formas y de tamaño. Entonces yo le digo a mi nuera, vamos a llamar a los de adentro para que vean lo que está pasando. Y mi nuera me dice, ¿y si esto es solo para nosotros? Que es una respuesta muy lógica después de haber experimentado una cantidad de cosas. No es para todo el mundo en cierto momento, es para cualquiera, pero no para todo el mundo en cierto momento, sino para algunos. Es para despertar conciencia cuando estás preparado. Entonces le digo, no puede ser, tiene que estar. Me doy vuelta y estaba mi suegra atrás mío con una cara entre sorpresa y sonrisa. Los 3 que estábamos en contra vivimos esa experiencia. Era mi suegra, yo y mi nuera, las 3 generaciones. Entonces voy y llamo, les digo a los que están adentro y salen corriendo, éramos como 20 personas. Y bueno, en aquel momento estaba, no sé si ustedes la conocieron, María Elena Diverio, sí, que nos decía, levanten las manos, que es la forma de saludarnos, pero además de tomar esa energía que tenemos que recibir. Y bueno, todos levantaban las manos, qué sé yo. Entonces, había un señor que había venido, que yo no conocía, que había venido invitado por María Elena, que había hecho una cantidad de cosas y era justamente el que yo no le creía. Este señor, en el momento, pide como algo para escribir. Entonces le entregamos una lapicera, porque ya en ese momento,
en casa, mi señora recibía cosas telepáticamente, Edgardo ya recibía cosas telepáticas, aquello era media locura. Entonces en mi casa había un bolso lleno de lapiceras con varios cuadernos al lado, porque si venía algo había que escribirlo. Ya era en pocos días, en poco tiempo, se había transformado todo en una cosa que yo creía que era una locura. Pero una serie de información que nos llegaba, que después me di cuenta que era una información. Para mí era una locura. Claro. Porque lo que leía, yo estaba en contra. Entonces no leía, no entendía. Para mí era realmente una fantasía. Entonces, este señor pide como una lapicera. Le damos una lapicera y uno de esos cuadernos, la toma como si fuera un pincel y cuando la pone sobre el cuaderno, la derrite toda la lapicera. Tal era la energía que emanaba ese ser que estaba ahí. Entonces, bueno, fue cuando yo me fui para afuera. Yo dije, no, yo está ahí. Esto no lo puedo Ahí alcanzó. seguro, en vez de decir la pipeta, ¿no? Sí. Qué barbaridad, me ofendí y me fui para afuera. Y fue cuando tuve la El experiencia. avistamiento. Cuando se van todos, después de una gran algarabía, ¿no? Entramos con mi señora y empezamos a recoger los vasos y le habían dado otro cuaderno y otra lapicera y había escrito: continúa con tu trabajo que te apoyaremos visualmente. Axus. Firmaba Axus. O sea que a él se le avisaron que continuara, que iba a pasar lo que pasó. Y era la Y confirmación. sabían que además iba a haber gente afuera, que se iban a notar. Lo extraordinario que fue la confirmación con las personas Exacto, que... y todo se confirma, y a medida, y después, justamente, cada cosa que nos pasaba se confirmaba con un avistamiento. Exacto. Y así comenzamos, digo, a conocer una cantidad enorme de gente que ya estaba en la cosa, que nos enseñaron mucho, y a mí me dijeron, ese día, esa noche, que encontrara los ramas del Uruguay. No teníamos idea quién eran los ramas del Uruguay. No conocían ni siquiera el nombre rama. Entonces yo empecé a preguntarle, cuando nos reuníamos con una cantidad de gente, ¿no? ¿Vos sos rama? Claro, y se reían, mi ingenuidad, y además, o sea, no me importaba que se rieran. Claro. Yo tenía ya otra función. Se me había despertado algo que no podía entender, pero tenía que ir para adelante. Toda mi vida fue así, además, porque me he dedicado al deporte y he tratado de bajar todos los récords nacionales. Me he dedicado al piano y he tratado de dar conciertos por todos lados. Pero estudiaba 6 horas de piano por día y me entrenaba 4 horas por día de natación. O sea, mi costumbre era, hago algo, pero me entrego totalmente. O sea, como que estaba entrenado para hacer algo, o sea, como que estaba preparado para poder hacer algo y continuarlo. Eso después lo entendí, porque yo dije, ¿por qué me toca a mí? Porque todo el mundo me dice, ¿por qué te toca a vos? ¿No? Porque vos sos especial, no soy nada especial. Sí, soy un tenaza brutal. Soy un tipo que piensa algo, cree en eso y le doy para adelante. Así hice el estudio de la batuta, digo, así hice una pila de cosas donde de la nada hicimos un estudio de grabaciones de los mejores del país. Digo, o sea, todo lo que de alguna manera nos pasaba en la familia, porque también mi señora Salomé quiso hacer ballet y fue una de las buenas bailarinas del Sodre. Mi suegro hizo música y era el primer viola del Teatro Colón de Buenos Aires. Y bueno, y mis hijos lo mismo, o sea, siempre haciendo lo que sienten que tienen que hacer, más que lo que se piensa, lo que se siente. Y yo creo que eso nos dio la posibilidad también de tener esa natural actitud ante la posibilidad de dejar fluir, de recibir cosas y dejar fluir. No pensarlas demasiado, sino sentirlas. Porque eso te lo da la música, eso te lo da el arte,
¿no? Hay cosas que uno tiene que dejar cuando vienen, es una inspiración. Entonces hay que dejarla fluir, porque estamos en algo muy especial. Y esto es un arte. El arte de poder dejar físicamente, relajarse y poder recibir cosas y poder recibir una instrucción. Es un arte. También dejar un poco los esquemas mentales que nos Claro, ¿no? Los esquemas mentales son los que no te permiten darte cuenta que tenés que hacer una apertura de conciencia. Mientras no se hace la apertura de conciencia, tenemos una puerta cerrada dentro de la cabeza que no la abrís con nada. Cuando haces la apertura, que fue lo que yo me di cuenta, o sea, lo que yo recibí en ese momento fue una apertura de conciencia a prepo. Ese fue el clic, ¿no? Claro, yo fue el clic para decir, abrí la puerta, hermano. Yo me acuerdo de una de las tantas comunicaciones que Sisto recibió en todos estos años, ¿no? Él, hace 40 años que viene difundiendo esto, que decía, no esperen a ser despertados violentamente. Y a vos te pasó algo. Sí, porque si yo no despertaba violentamente, a toda la familia le privaba de esa cosa natural, ¿no? Que tiene el arte, ¿no? De expresarse. O sea, yo era parte de la familia que no permitía una reunión familiar que fuera fluida, porque salía diciéndole cualquier barbaridad, porque no me imaginaba que esto podía ser. Y el día que lo sentí, cuando se acabó, chao, me metí de cabeza porque después fue fenomenal. Digo, hay que ver cuántos somos ahora en el Uruguay a través del contacto. No, y como se dice, ¿no? Que lo importante es cuánta gente pasó por los grupos y ya no fue la misma en su vida. Y eso es lo importante, que aportó, cambió cosas al interior de su familia. Ese es realmente Pero es que uno no puede volver a, después de una experiencia, porque bueno, todo lo que de alguna manera ustedes, después de haber tenido una experiencia de ese tipo, aunque sea pequeña, pero es una experiencia muy fuerte, ¿no? Aunque sea no viendo algo tan así, tan especial, digo, pero hay experiencias internas que son muy fuertes y que son mucho más valederas porque vos ya estás más preparado. Yo no estaba nada preparado, lo que estaba preparado sí era de tenacidad. Y también la posibilidad de poder recibir, porque yo después empecé a dar charlas, y íbamos con mi suegro, con el abuelo, y mi suegro no habló una palabra, me decía, habla vos porque a mí no me sale nada. Él recibía los mensajes, y yo hablaba. Pero no hablaba yo me dejaba, yo era una especie de reproductor de ideas que me venían constantemente mientras estaba hablando. Era brutal. Pero horas. No eran mensajes de media página, no, eran horas hablando de temas y de cosas, contestando preguntas que yo nunca podía contestar, que yo mismo aprendía. Yo estaba escuchando lo que yo hablaba, yo era parte de la conferencia físicamente, pero mentalmente estaban dos lados. Era el que escuchaba lo que yo decía y aprendía de lo que yo decía, pero a través de un guía. Y eso me pasó años, hasta que se terminó. Pero es fantástico cuando vos, de alguna manera, esto sucede cuando uno se va a dormir con un problema o porque no puede solucionar, y al otro día cuando se levanta tiene ese problema solucionado. Son momentos en el cual uno puede vivir en dos dimensiones a la vez. Las soluciones son parte de esa otra dimensión que todos los seres precisamos. Yo lo vivía despierto. Tenía una cantidad enorme de respuestas. En los grupos, teníamos 2 grupos por día, Salomé y yo. ¿Enseñando qué? Si no sabíamos nada. Nosotros pasábamos las cosas que nos decían a nosotros, y los grupos cada vez eran más grandes, cada vez era más gente.
Entonces nosotros tuvimos esa experiencia junto con el abuelo, junto con mi suegra, ¿no? Junto con mi señora, con mis hijos, con mis sobrinos, o sea, toda la familia entera. O sea que en la familia no había nadie que podía decir, podía dudar algo. Unos se dedicaron más, otros menos. A uno nos cambió totalmente nuestro enfoque y otros siguieron su vida normal. Por eso digo, cómo las cosas le llegan a cada uno, cuando decíamos en el principio, a cada uno le llega de acuerdo a cómo está preparado. Por eso que hay que respetar a aquel que no lo puede entender, o aquel que no le afecta absolutamente nada, no le cambia nada, porque no es un momento. A mí me tocó justo, 52 años tenía, hace 27 años. Tenía 52 años. Ya no era un niño para cambiar tan fácilmente. Y a mi suegro eran 70 años tenía. Claro. Digo, ¿cómo cambias a esa edad? ¿Cómo cambias toda tu vida de qué sé yo, que vivís en reuniones, en gente, en charlas, en asados, en grandes comilonas, en idas al cine? Se terminó todo eso, de un día para el otro. Y salimos a trillar la radio, la televisión, las familias, las casas, las reuniones, como si fuéramos ya unos grandes iniciados, y éramos unos seres que no tendríamos noción de lo que estábamos haciendo. Y en cada grupo que formábamos siempre hay alguien que recibía cosas. Y ese grupo trabajaba con lo que se recibía. Entonces, un buen día nos enteramos que existía Sisto Paz. Tratamos de buscar la forma de encontrar el teléfono de Sisto Paz, y a la semana llega el libro de Sisto Paz, que lo trae un entrenador de natación de Punta del Este, que había ido a Punta allá y no sé cómo había conseguido ese libro. Raimundo creo que era, ¿no? Raimundo, ¿no? Que era esposo de una señora que estaba en el tema, con un grupo. Había gente que ya estaba en el tema, claro, pero que no habían tenido la experiencia nuestra, claro, que estaban buscando la experiencia. Entonces, con uno que era de San Carlos, Camargo. Camargo era el gran maestro. Julio Camargo. Julio Camargo, un ser. Por eso cuando yo conocí a Julio Camargo, yo dije, qué maravilla, este hombre es un hombre que hace años que estaba en esto, años. Y nunca se había podido comunicar con Sisto, sí con el padre, porque él tenía como una especie de representación acá en el Uruguay del IPRI, del Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias. Él conocía al padre. Entonces, cuando nosotros recibimos que teníamos que encontrar a Julio Camargo, eso fue otra de las cosas increíbles. ¿Eso lo recibieron ustedes? Sí, pero teníamos que ir primero a una iglesia en Piriápolis. Y el de Piriápolis nos iba a decir con quién nos teníamos que encontrar. No sabíamos que era Julio Camargo. Y vamos a una iglesia en Piriápolis, mi suegro, mi señora, mi hijo menor Edgardo y yo. Llegamos a la iglesia, como nos decía, buscamos la iglesia, y nos atiende un señor. Entonces no sabíamos cómo decirle que nosotros teníamos que ver. Y él nos dice, sabía que iban a venir 4 personas, 3 hombres y una mujer. Entonces ahí y era el diácono de la iglesia. Y el diácono de la iglesia fue el que nos dijo, ustedes a que tienen que ir a buscar a Julio Camargo. Y ahí eso fue increíble. Pues esas cosas nos pasaron los primeros meses, ¿no? En el cual nos iban descubriendo una cantidad de gente
que empezaba a decirnos realmente cómo era el contacto. Pero nosotros ya teníamos contacto y ya teníamos salida y ya teníamos avistamientos, porque ellos nos decían cómo hacerlo. Cómo hacer los 3 días de ayuno con frutas. Sí, ya les iban dando La información. primera vez que tuvimos una salida, que yo comía carne y asada, me descompuse, en el medio del campo, me descompuse tanto. Fue una cosa pero espantosa. Todos se creían, estábamos en el grupo, yo me retiré del grupo, que había sido llamado. No, estaba descompuesto, tuve que irme a traer los árboles. Me costó mucho cambiar mi forma de comer. Yo vivía del shopping, o sea, de la cosa normal, de la gran fiesta que era en la familia la gran comida. Y cambiar todo eso en la familia fue de un día para el otro. Entonces nos transformó a quienes en ese momento estábamos preparados. Y las otras personas de la familia, bueno, era una cosa así, fenómeno, pero ya empezaban a vernos como tipos raros también. Yo salía en radio y televisión, yo además tenía el estudio La Batuta, en el cual conocía a toda la gente de los medios, que trabajaban en La Batuta, o sea, que venían a grabar a La Batuta. Entonces me decían, che, pero vos tal cosa, sí, podés venir a la radio y comentar. Entonces así es donde empezamos a difundir de una manera la cosa, que la primer venida de Sisto acá, que fue a los 6 meses, o sea, cuando nosotros llamamos por teléfono y conseguimos el teléfono de Sisto, Sisto nos dijo desde Perú que ya había sido avisado por los guías que tenía que venir al Uruguay. Y Sisto vino el 22 de noviembre. Yo tuve el 19 del año 86. Del mismo año, del 86. Cuando vino Sisto, nosotros éramos más de 1000 personas. Le alquilamos una casa al lado de mi casa, en la Rambla, ¿no? Y vinieron todos los grupos de contactos que había en el país. Cuando se enteró de Sisto. Y se reunía con ellos. Yo ni los conocía. Pero cómo se enteraban era increíble. Por eso te digo, lo nuestro fue el animarnos, o sea, el tener el rostro para enfrentarte y decir, sí, yo tuve un contacto extraterrestre. Yo creo en el contacto extraterrestre. Yo creo tener estas posibilidades, pero como si la tuve yo, lo tiene cualquiera. Porque yo no soy ni creyente, ni me importaba ningún tipo de religión, antirreligioso, anticreyente, digo, un tipo incrédulo total, que de un día para el otro se transforma en una especie bueno, no sé, de continuador de algo que con el tiempo ha sido una maravilla, nos ha cambiado a todos, a toda la familia, a todos los amigos, a toda la gente que ha tenido la posibilidad en ese momento de darse cuenta de que hay cosas en la vida que son fenomenales y que la estamos perdiendo. Henry, contanos de esa experiencia tan importante que es la iniciación de los cristales de cesio, esa iniciación que dan los extraterrestres. Allá en el año 1900, a fines del año 1986, viene Sisto al Uruguay. Se queda en nuestra casa y ahí nos invita a ir a la segunda reunión Rama en Perú. Entonces vamos a Lomé y yo, vamos a Perú y nos encontramos con una enorme cantidad, con 240 personas que han ido de todas partes de Perú, de Argentina, de Bolivia, de Brasil, de todos lados, de Canadá, ¿no? A esa reunión que era la segunda reunión Rama de Perú, no internacional. Entonces, lo que pasa es que mundialmente, en el año 86, como nos pasó a nosotros acá, pasó estas cosas en todas partes del mundo. Fue como una gran oleada, ¿no?, hacia lo que era la misión Rama. Era como un segundo golpe
¿no? De comenzar mundialmente un trabajo que ya había hecho Sisto, pero que Sisto lo hacía una vez al año porque trabajaba, lo hacía cuando él tenía licencia. Él vino acá a Uruguay porque tenía licencia, era bancario, era cajero en un banco peruano. Entonces, cuando nosotros nos llamamos por teléfono y le pedimos que venga acá al Uruguay porque teníamos una cantidad de experiencia que no sabíamos con quién comentarla, y nos habían dicho los días que encontráramos a los Ramas del Uruguay y después que nos comunicáramos con Sisto Paz. Entonces, él nos dice de Perú, a mí ya me dijeron los días que tengo que ir a Uruguay. Entonces, cuando él está acá, nos invita a ir al segundo encuentro en Perú. El encuentro se hizo a 700 kilómetros de Lima, en pleno desierto, en una escuela agraria que había allí, que fueron 3 días. Fueron 3 días prácticamente de ayuno, que tomábamos nada más que líquidos, que era una sopita que se hacía todo el día, que hacía un calor tremendo en el día y un frío brutal de noche. Entonces pasamos 3 días donde yo me quedé maravillado de tanta gente que tenía tanto conocimiento. Habían varios chamanes también. O sea, gente que te contaba de cosas de que tenía su historia de acuerdo a su etnia, ¿no? Entonces te contaban cosas que vos decías, qué fantástico, cómo, desde cuántos años, desde cuántos siglos hace que existe el contacto, ¿no? Entonces hicimos una salida hacia el interior, como a 3 o 4 kilómetros de donde estábamos nosotros ahí, a una plazoleta que había ahí, había una ciudad de barro que existió en cierto momento. Entonces estábamos citados en esa ciudad de barro, en el medio de la plaza de esa ciudad de barro. Entonces fuimos caminando, iban muchos enfermos que los llevábamos en parihuela, o sea, formábamos una especie de hamaca entre uno y otro con una sábana, y el enfermo iba sentadito, y bueno, fue un camino bastante feo, digo, y complicado, porque estábamos en esa especie de arena negra que tiene el desierto peruano ahí, y bueno, y llegamos a ese lugar y empezamos a armonizar con los mantras. Sisto nos pide hacer una meditación. Realmente es una de las primeras meditaciones que nosotros hacemos completas, porque nunca habíamos hecho una cosa así, con mi señora, y realmente las 200 y pico de personas que estábamos sentados en esa plaza que ya no existía, era todo barro. Las 200 personas hicimos ese trabajo y la mayoría quedó dormido, porque eran 3 días realmente de ayuno prácticamente, y de dormir en el suelo. No había cama, no había nada. Entonces, en cierto momento que hicimos, al terminar la meditación, antes de terminar la meditación, caía como una llovinita, y estaba todo muy oscuro, y había viento, y te golpeaba un poco la arena en la cara. En cierto momento, para el viento, y empieza a iluminarse todo el lugar, ¿no? Entonces habían estado hablando en el grupo, toda la gente que había comenzado a tener experiencia en lo que se llama Sendra, ¿no? Que es una especie de cúpula en el cual entras allí y podés hacer un viaje hacia otra dimensión. Entonces yo pensé que en ese momento se me ocurre, esto será de lo que están hablando, empezaba a ver como toda una luz en todo ese lugar donde había parado la lluvia, la llovizna, donde había parado el viento. Entonces miro para todos lados, miro para arriba y veo así como un cielo todo estrellado, pero muy compacto, toda una cosa, unas luces como estrellitas, cientos, miles. Miro para todos lados y era el cielo, no era el cielo, era una nave. Una nave que tapaba todo el cielo, o sea, por más que mirara para cualquier lado, para el norte, para el sur, para el este, para el oeste, siempre estaba ese cielo estrellado,
que era una cosa oscura con infinidad de nubes, con infinidad de luces. Y yo me quedo dormido. En ese momento sentí una gran presión, una gran también tranquilidad y paz, y cierro los ojos y me quedo como dormido. En un momento siento que Sisto dice, bueno, vamos a irnos levantando, vamos a ir terminando esta meditación, vamos a hacer un trabajo por el planeta, ahora nos paramos, nos damos las manos, hicimos un trabajo por el planeta, y en un momento dice, Henry, Salomé, vengan al centro. Entonces yo agarro la mano de mi señora, de Salomé, y Salomé no se movía, estaba como parada, como una estaca allí. Y bueno, yo dije, bueno, no habrá que ir, dije yo, si Salomé está así, que era la que siempre sentía las cosas con una sensibilidad especial. Yo siempre le hacía caso a Salomé cuando Salomé sentía una cosa y yo la seguía. Entonces ya había que quedarse ahí parado, bueno, yo me quedé parado a la orilla. Y al rato, que llamó a varias personas más, vuelve a llamarnos a nosotros. Entonces yo la tomo de la mano a Salomé de vuelta y la llevo, y me doy cuenta que cuando la llevo, Salomé no caminaba, iba como en el aire, iba como levitando. Y yo la llevé levitando a Salomé hacia eso. Tal era el tipo de energía que había en ese momento. Realmente estábamos como dentro de un sendra, que se llama un sendra jimbra, o sea, un sendra que ocupa, de un gran tamaño, ¿no? Que se ve que ocupaba todo ese lugar. Para mí todo eso era nuevo, no me lo podía explicar, no podía saber qué era lo que pasaba. Pero había una cosa muy liviana, había una cosa que vos sentías que estabas, que no tenías cansancio, que no tenías hambre, que no tenías, o sea, nada, que estabas en una actitud totalmente positiva. Entonces vamos a la fila y nos hacen poner las manos con las palmas hacia arriba. En cierto momento yo veo que en las palmas de la mano empiezan a formarse como unas pirámides cristalinas, transparentes, medias azuladas, ¿no? Y entonces yo pienso, y Sisto venía caminando y yo pienso, Sisto, ¿qué será esto? Yo lo pensé. Y Sisto vino directamente a mí, y esos que yo tenía en la mano, que se llaman cristales de cesio, Sisto me los puso en el pecho uno y otro así, y yo sentí que explotaba. Sentí que me ponían una energía adentro tremenda, sentía justamente que me elevaba, sentía que se me paraban los pelos. Sentía que atrás mío había algo también, sentía que alguien había atrás mío. Pero no podía. Entonces yo en ese momento recordé de que una señora de acá, que hace mucho tiempo que estaba en el contacto, me dijo, vos por favor no cierres los ojos, porque en los momentos que hagan grandes reuniones vas a sentir una gran energía y vas a cerrar los ojos por intuición. Te va a llevar a cerrar los ojos, no los cierres. Mirá todo lo que pasa, porque nos tenés que contar. Entonces yo pedí disculpas, que ya venía pidiendo disculpas hace rato, porque siempre me sentía mal a cada rato, me sentía como que yo no era de ese lugar, me sentía como que yo había ido y no estaba preparado para estar con semejantes personajes. Entonces volví a pedir disculpas ahí con las manos en el pecho, y con una gran emoción, muy emocionado estaba, pido disculpas y siento que me dicen que está bien lo que estoy haciendo, que no tengo que disculparme. Y miro, y fuera del círculo habían dos personas paradas entre medio de dos montículos, ¿no? Y que vos te dabas cuenta que tenían toda, eran como recortadas, era como una malla que tenían todo en el cuerpo. Y empiezo una conversación telepática con esas personas. Y yo les pregunto quiénes son. Y uno me dice, soy Oxalek. Fue una cosa que yo no recuerdo bien todo lo que hablamos, pero fue como una preparación, y había otro que se llamaba Sampiak. Uno era una persona alta,
¿no? Como de 1,90, 2 metros, y el otro era un petizón, sería de 1,70, 1,80. Al lado del otro era un tipo mucho más bajo, ¿no? Ahora, uno era, el petizón era un coso fornido y el otro era un poco más estilizado. Pero los dos estaban como de malla, ¿no? Ahora, lo que fue fantástico es ver cómo todos, yo miré todos, cómo recibían los cristales de cesio, cómo recibía a mi señora. Y yo telepáticamente le decía a Sisto, Salomé ya está preparada. O sea, yo en segundos estaba ya en función de saber qué es lo que había que hacer. Era como así, como subir un escaloncito y vos ya mirabas de otra manera las cosas, ¿no? Inclusive tenía al lado mío a un fotógrafo internacional, que hace años que él quería todo este tipo, que él sabía que existían estas iniciaciones, pero que no se le había podido, había ido también él a esta reunión un poco invitado porque era un fotógrafo internacional, para que todo lo que viviera él lo pudiera contar internacionalmente además, y sacar fotografías. Entonces lo fantástico era cómo temblaba con esos cristales en la mano, que después me vine a enterar, toda persona que no está preparada para recibirla, y va nada más que por una cuestión de tener la noticia, ¿no? Para poderla dar al mundo y ser uno de los primeros, le temblaba todo. Yo le sentía los dientes, cómo temblaba como castañuela. Y que una mano se le iba, era una cosa, fue fenomenal hasta que Sisto vino y esa persona fue totalmente otra al otro día. Inclusive cuando íbamos llevando de vuelta a los enfermos, que eran personas de edad, personas además pesadas, gorditas, él trató de colaborar también, mientras antes iba con la camarita tratando de sacar fotos y totalmente fuera del ambiente, ¿no? Y él recibió eso. Entonces después, claro, después me enteré cómo es la cosa. O sea, uno no recibe esas cosas porque las merece, sino porque las precisa. Porque después de eso, vos sos otro tipo. O sea, vos te das cuenta, todas las cosas que pueden haber y que nos perdemos por negar existencias de cosas, por no querer cambiar la estructura mental. Entonces te dan ese tipo de cosas y tu estructura mental naturalmente cambia, porque tenés una experiencia muy fuerte. ¿Cuándo cambia uno realmente? Cuando las experiencias son fuertes. Si no seguís siempre en la misma, la media actitud de que sí, puede ser, no puede ser. O sea, después de eso vos decís, no, esto es. ¿Qué hago yo con esto? ¿Cómo voy después de subir este escaloncito? ¿Hacia dónde voy? Entonces, lo fantástico de todo esto es que salimos de Perú con mi señora, volvíamos por Paraguay y nos quedamos en Paraguay unos días porque yo tenía justamente que llevar unos libros de Sisto a Paraguay a unas personas para conocerlos, que también se iniciaban, también le habían pasado más o menos. Entonces, y cuando me doy un baño y estoy en Paraguay, un calor hacía tremendo, teníamos la luz apagada, entonces con la luz apagada en el baño me miro y me veo una estrella de 6 puntas en el pecho. Una emoción. Digo, de esas que dicen, esto es así, esto es total, porque yo no es que físicamente había cambiado nada. Lo que había cambiado es que, o sea, me abrió la cabeza. Y ahí para adelante yo tenía que meter cosas adentro de la cabeza. ¿Me explico? O sea, después me di cuenta que hay muchas cosas que las tenemos dentro y que las tenemos que sacar. Porque somos seres multidimensionales.
Al ser seres multidimensionales, nosotros podemos en ciertos momentos vivir en otra dimensión. Y si vivimos en otra dimensión, el tiempo y el espacio, la altura, el ancho, no existe. Entonces podemos tener una cantidad de respuestas naturales nosotros en otra dimensión, que de otra manera es imposible. Porque no va más allá de lo que uno puede estudiar en los libros, no existe esto. Esto es poder pasar de una dimensión a otra a través de una ayudita y a través de una actitud positiva que uno tiene y a través de dejar fluir como un artista, como un músico. Dejar fluir. No pongas mente a lo que te está pasando porque volvés a tu dimensión. ¿Me explico? O sea, cuando uno le está pasando ese tipo de cosas y lo quiere razonar, págate, ya quedaste. Entraste nuevamente a ser el ser normal que sos. Pero en ese momento estás en otra dimensión, totalmente desconocida, pero que a su vez vos la estás reconociendo o la estás recordando. Es fenomenal. Es una cosa muy difícil de explicar así en pocas palabras, ¿no? Extraordinario. Gracias por compartirlo. No, gracias a ustedes, digo, porque todas estas cosas van a servir también para que otras personas, que le ha pasado muchas veces, porque cantidad de personas no se da cuenta que de repente ha vivido una serie de minutos en su vida que pasaron y no se dio cuenta. ¿Cuántas veces nosotros decimos, la pucha, llegué hasta acá? ¿Cómo llegué hasta acá? O he resuelto a través de un sueño un problema al otro día al levantarme, que ya no es un problema. Son cosas que pasan de una dimensión a otra, ¿no? Y son soluciones. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos vidas pasadas, la cual nos dio las experiencias anteriores de lo que hemos aprendido para mejorar la nuestra ahora, que son los dones naturales que tenemos todas las personas. Yo he tenido el don de la música, otros han tenido el don de la pintura, otros han tenido el don de dibujar bien, otros han tenido el don de ser buenos manualmente, otros han tenido el don de poder cantar afinado, o sea, el don que cada uno tiene, el don de comprender fácilmente, el don de tener buena onda hacia los demás, todo ese tipo de actitud son experiencias de vidas pasadas que te permiten actuar de una manera mucho más amplia que otros, que todavía no han pasado tus experiencias pasadas. O sea, hay muchas personas que tienen muchas vidas, muchas reencarnaciones, y tienen una gran sabiduría natural desde chicos. Entonces, todo eso se te vuelve una gran realidad cuando vos le das apertura. Cuando vos sabés que es posible, no es que tengas que aprender cosas. Vos abrís tu mente y sabés que es posible todo ese tipo de cosas. Y todas esas cosas vienen porque vos le das apertura, no las crees porque las vas a vivir. No es una cuestión de creencia. El contacto extraterrestre no es una cuestión de creencia. Porque yo, en cuanto a las creencias, más o menos sigo igual. No hay muchas cosas que he cambiado de creencia. Sigo pensando y sigo desconfiando de una cantidad de cosas, pero las he vivido, entonces me es imposible no poderlas decir. Y no puedo decirle a aquel que ha vivido cerrado a todo esto, que no se cierre más, que está perdiendo una oportunidad tremenda de cambiar muy bien su vida. A raíz de todas estas experiencias que estás compartiendo, Henry, es como que digamos que el universo siempre se ha comunicado con nosotros, los que nunca escuchamos somos los seres humanos. Esa es justita. El universo siempre te está comunicando, somos nosotros que no le damos apertura, no lo oímos. Nosotros tenemos una cinta grabada que repetimos las mismas cosas siempre. Claro. Porque nos enseñaron así, además, no olvidemos. Claro.
que hay una educación también que te enseña de esa manera. Hay una educación que te enseña que tenés que ser un competidor, o tenés que ganarle, o tenés que sacar buenas notas, tenés que portarte bien, mil cosas que es necesario para la sociedad donde vivimos. Las religiones también nos han metido un temor al diablo, y qué sé yo, todas esas cosas ridículas. O sea, ¿cuántas cosas cambiarían en este mundo si desde pequeños de las escuelas se aplicaran todo este conocimiento, ¿no? O sea, sería que los chiquitines chicos ya pudieran hacer meditación, podían darse cuenta como a través de la meditación pueden liberarse de una cantidad de cosas, como cómo se relajan, y a través de la relajación cómo pueden fluir, disfrutar, porque los niños, las cosas que te dicen son tremendas. A mí uno de los nietos le decía a la mamá, vos no sos mi madre preferida me mandó a estar contigo, tenía 2 años el chiquillo. Después se olvidan, o sea, por supuesto. Después empiezan con todos los miedos que tienen los padres y la escuela y qué te pasa. Entonces todos los miedos anula todo. El temor es terrible. Que en muchos casos es bastante lógico el temor, ¿no? Pero digo, el miedo al cambio es terrible. El miedo a cambiar, no me saques de vida. A mí me ha pasado a veces de charlar con personas, me dicen, a mí no me sigas hablando porque me estás matando. Sí, perdón. Yo qué sé, lo que pasa es que uno se pone a hablar de esto tan fenomenal que no puede parar. Henry, como decía Darío, la verdad que para nosotros es una alegría poder compartir estos momentos y recuerdos de tantas cosas que he tenido la oportunidad de aprender tanto al lado de ustedes, de ti, de Salomé, del abuelo, de la abuela, toda esa gente con la cual empecé en el año 87, ¿no? Y redondeando este programa que vamos a compartir en la ciudad de Mercedes, en este programa, Omnis y algo más, ¿cuál es el mensaje que le darías a las personas? El mensaje siempre que yo trato no sé si es un mensaje, es mi experiencia, que tengan apertura, que pierdan el miedo, que tengan la apertura, pero en todas las cosas de la vida, que no se queden con la misma cosa, que no se queden de aquello, como decíamos los viejos. Yo soy viejo ya, entonces yo trato nunca de decir, no, pero eso yo ya lo sé, eso yo ya lo viví. Si eso a mí ya me pasó, como si nada hubiera cambiado, como si la persona ya las hubiera todas y no tiene más nada que aprender. Yo tengo 80 años y estoy aprendiendo todos los días, por suerte. No me quedo con ningún concepto, no cierro ningún concepto, estoy abierto para ampliarlo. No me quedo con aquello, no, ya estoy viejo, no lo puedo hacer, no, yo puedo hacer cualquier cosa. No tengo temor a aprender lo que sea, porque mi mecanismo ya se abrió. Entonces yo sé que no sé nada, sé que tengo que aprender y sé que tengo mucho para dar. Entonces, por favor, o sea, tratemos de aprender para dar, o sea, tratemos de dar sin sentir demasiado el egoísmo de que todo es para uno, o solamente para la gente que uno quiere. Hay que aprender a dar, hay que aprender a perder el miedo, hay que aprender a respetar los que piensan distinto a uno. Ese es un mensaje fundamental, que es la vida que yo hago. Trato de respetar, aunque a veces me da mucha rabia, mucha bronca, pero trato de respetar porque esa persona está viviendo su propia realidad. Aunque esté diciendo algo totalmente, o me esté lastimando o me esté ofendiendo, no importa, porque yo también lastimé y yo también ofendí. Sobre este tema también ofendí mucho y también lastimé. Entonces entiendo perfectamente que esto se piense que es toda una fantochada. Y yo lo único que le digo es que se abran, que no es una fantochada, que esto es una realidad brutal.
y se me pasó a mí, le pasa a cualquiera, porque yo soy cualquiera. Nada especial. Gracias. Gracias a vos.